Escenario que analizamos de inmediato, desde, como le decíamos en titulares, desde esta visión de Bolivia, pero también en clave latinoamericana. Y para ello nos ayuda, nos acompaña el profesor Ignacio Ramonet, escritor español, analista internacional, director de Le Monde Diplomatique en español. Profesor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tatiana. Un placer, como siempre, estar contigo. Muchísimas gracias. Toda esta distancia sabemos que es por la pandemia y la pandemia lo que sigue debemos aquí, hacer a pesar del calendario electoral. Exactamente, sí. Y a propósito de ese calendario electoral, primero conocer su visión acerca de estas elecciones. Esta es una semana crucial para Bolivia, en momentos muy complejos para el país. Evidentemente, Bolivia, yo creo que los ojos del mundo van a estar fijados sobre Bolivia en los próximos días, porque las elecciones precedentes se terminaron por un fraude y por un golpe de Estado, fraude de la derecha, que pretendió que había habido fraude, y golpe de Estado militar, empujado en cierta medida por un informe de la OEA o por unos análisis de la Organización de Estados Americanos que decía que efectivamente, como se habían suspendido un momento por razones técnicas la elección, la noche electoral, había habido fraude. Hoy sabemos, con varios meses de distancia, que nunca hubo fraude, y que sin embargo sí hubo golpe de Estado militar y que está en el poder una presidenta, primero no representativa, y por otra parte también un gobierno que es un gobierno usurpador, que por otra parte también han complicado las cosas para el propio partido MAS, en la medida en que no han permitido que Evo Morales sea candidato, ni siquiera candidato al Senado. Pero los dos candidatos son muy representativos. El señor Arce, el profesor Arce, es el autor del milagro boliviano, el milagro económico boliviano. Todo el mundo sabe que durante los 10 años de gobierno de Evo Morales, y es interesante decirlo hoy, 12 de octubre, primer presidente indígena de América del Sur, había habido evidentemente el gran Juárez, presidente de México en el siglo XIX, pero Evo Morales fue el mejor presidente de Bolivia y además transformó completamente el país, proyectándolo hacia una modernidad, hacia un crecimiento excepcional. Y en parte eso fue el trabajo, la obra del ministro de Economía y Finanzas, que era Luis Arce. Y por otra parte, David Choquehuanca fue el gran viceministro, que quiero decir canciller, de Evo Morales, un poco como el rostro internacional del gobierno de Evo Morales. Rostro de integración, además. Claro, y también muy representativo también de la cultura, de la riqueza, de la cultura, de la intelectualidad indígena, en la medida en que David Choquehuanca representa con mucha, digamos, representatividad, representa, valga la redundancia, con mucha autoridad el recuerdo de la cultura indígena. Entonces, las elecciones se presentan en unas condiciones que, por otra parte, están demostrando que la ciudadanía no ha olvidado la eficacia de este gobierno, el desarrollo, el crecimiento, el bienestar que ha aportado al país en muchos términos, de educación, de salud, bueno, de desarrollo. Y las encuestas muestran que en primera vuelta ya podría ganar el tándem Arce-Choquehuanca. Hay que recordar que en Bolivia, si el primer situado o la primera situada tiene más de 10 puntos con respecto al segundo, ya es vencedor, aunque no tenga más de 50. Si tiene 45 y el segundo tiene 34,9, ya es el vencedor ganó, en primera vuelta. Absolutamente. Entonces, aquí, según los datos que se acaban de dar, Arce, Choquehuanca están a un punto de tener esos 10 puntos y podría ganar en primera vuelta. La cuestión que se plantea es, finalmente, los que organizaron el golpe de Estado contra el MAS, o sea, indiscutiblemente Washington en cierta medida, y la OEA, y evidentemente las fuerzas conservadoras, retrógradas, en la propia Bolivia y en América Latina, ¿verdad? ¿Aceptarán el resultado? Esa es una pregunta que hoy día preocupa a muchos observadores. ¿Habrán derrocado a Evo Morales para aceptar
digamos que un equipo muy representativo de lo que significa el MAS en términos políticos, culturales, económicos en Bolivia, llegue al poder mediante las elecciones, ¿habrá otro golpe de Estado? Las que es parte de la Evo denuncia precisamente de hoy, profesor Ramonet. De hecho, ya está sobre la mesa la estrategia de la derecha y de la extrema derecha, todos que fueron apoyadores del golpe de Estado, profesor. Cuando vemos que poco a poco han ido renunciando Áñez, la otra candidata, y luego hace muy pocas horas Tuto Quiroga, que además es una figura clave de la extrema derecha del país. Queda entonces abierta, queda clara la estrategia que van a buscar ganar en segunda vuelta. En segunda vuelta. Había una presión para que precisamente se desistieran los candidatos que tenían en tercero o en cuarto lugar, para que el candidato mejor situado de la oposición, Mesa, pudiera subir matemáticamente y que no hubiese la diferencia de 10%. La segunda vuelta, indiscutiblemente y lúcidamente, es más difícil para los candidatos del MAS. Ahí la batalla va a ser extremadamente importante. Y podemos decir que si hay una segunda vuelta, son otras elecciones las que se presentan. Por otra parte, bueno, hemos visto qué ideología representa esa oposición. Hace 2 días apenas hicieron una ceremonia militar para celebrar el haber asesinado a Che Guevara, haciendo declaraciones absolutamente inaceptables y fuera de todo contexto contra Cuba, contra Venezuela, contra el comunismo internacional, en fin, sí, fantasmas de la Guerra Fría. Pero también revelan el tipo de ideología, el tipo de digamos, de ideas y de política que ese grupo representa. Son los ejemplos literalmente de un nuevo fascismo o de aquellos que estaban allí pero no tenían la oportunidad de hacerse visibles porque estaba un gobierno popular acompañando movimientos y organizaciones sociales, profesor, porque uno no deja de preguntarse, pero ¿dónde estaba tanta violencia, tanta rabia y tanto odio por movimientos y organizaciones sociales y por el pueblo en general? Evidentemente, además, ¿por qué tanta violencia si el gobierno de Evo Morales o los gobiernos de Evo Morales durante 10 años fueron gobiernos muy pacíficos, con desarrollo general para todo el mundo, sin distinción, sin discriminación, con una concepción a la vez de desarrollo, pero también de respeto hacia la ecología, hacia todas las comunidades del país? Ha habido un desarrollo que es general, observado por cualquier institución internacional. El gobierno de Evo Morales ha sido un gobierno, digamos, generoso y abierto, como lo es el propio Evo, un hombre bueno. Recordemos que entre los argumentos que él dio cuando decidió salirse del poder fue que no quería que hubiese derramamiento de sangre. Es decir, él podía haber desencadenado una resistencia militar o una resistencia armada contra el golpe de Estado. Hubiera habido una guerra civil. Decidió que no hubiese derramamiento de sangre. Por consiguiente, no se justifica el odio, la violencia, esta ideología de discriminación y de choque que tiene en particular el grupo de Santa Cruz, que en cierta medida está detrás del candidato que podría ser el rival de Arce de Choquehuanca en la segunda vuelta, Carlos Mesa. Carlos Mesa, sí, alrededor de él se han ido agrupando los demás candidatos, entre ellos también Camacho, que ha sido parte fundamental del golpe y además lo dice abiertamente como si fuera un gran honor. Vamos, en esta clave latinoamericana, profesor, le voy a pedir que sigamos revisando más hechos porque aunque no era una fecha oficial producto del golpe, producto de todo esto, tenemos esta fecha de elecciones presidenciales, pero vienen más. El plebiscito en Chile, Estados Unidos, elecciones parlamentarias en Venezuela, que podrían ser unas elecciones parlamentarias en cualquier país, pero como es Venezuela, resulta que no es así. Vamos, en este momento además le pido también unos minutos más porque vamos a conversar más acerca de lo que sucede en Bolivia con Claudia Peña, analista política, nos acompaña desde La Paz. Claudia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por el contacto. A usted muchas gracias. 2 denuncias que se hacen hoy y que resultan muy graves, quiero preguntarle su visión acerca de ello. Una
tiene primero que ver con esta angustia que existe desde hace meses porque se perpetúa este golpe de Estado ahora continuado en cabeza de este grupo minoritario. Pero lo segundo tiene que ver con la coyuntura y no es menos grave, porque dicen que se ha quitado desde el MAS y se lo exigen al TSE que lo restablezca. Habrá que ver si así se hace. La fotografía en el sistema del conteo rápido que daba garantías de transparencia. Sí, esta es una medida que ha informado el Tribunal Supremo Electoral en las últimas horas y es muy preocupante porque lo que pasó precisamente en las elecciones del año pasado, hace prácticamente un año, fue que sobre la base de esos resultados, que son resultados provisionales, que no tienen ninguna legalidad, que no tienen ningún valor legal, sobre la base de esos resultados se construyó todo un discurso de que los resultados nos llevaban a una segunda vuelta. Y cuando salen ya los resultados oficiales, finales, legales del órgano electoral, de que no había una segunda vuelta, de que el MAS había ganado, ya estaba construido, legitimado el discurso de la derecha de que lo que había como resultado real era que íbamos a la segunda vuelta. Entonces, lo que se teme con esta ausencia de la fotografía de las papeletas en el conteo provisional es que no haya modo de verificar de manera inmediata si ese resultado provisional es un resultado real. Y lo que va a pasar es que este resultado, que va a salir ya en la noche del domingo, va a poder establecer una discursividad, va a legitimarse, ¿no es cierto?, cuando todavía falten días para que el órgano electoral emita los resultados oficiales. No nos olvidamos que hace precisamente un año el golpe, una de las estrategias principales del golpe, pasaba por construir una serie de verdades, entre comillas, que causaban zozobra en la gente, que causaban desconfianza respecto del gobierno, que causaban desconfianza respecto del órgano electoral, que llamaban a la movilización entre sociedad civil de unos sectores contra otros. Entonces, este tema del conteo rápido sin poder verificar las fotos de las actas en cada mesa nos trae mucha preocupación porque puede dar lugar a que se armen discursos que no tengan nada que ver con el voto real de la gente. Eso es parte de la preocupación. Otro asunto de coyuntura directamente relacionado, Claudia, con las encuestas. ¿Qué se necesitaría para avanzar en la idea que la candidatura del MAS, Luis Arce, David Choquehuanca, puedan ganar en primera vuelta, reitero, basado en las encuestas, teniendo en cuenta voto en el exterior y el voto rural? Sí, lo que pasa es que por lo general, en lo que nos ha dado históricamente, digamos, esta comparación entre encuestas y votos reales una vez pasada la elección, es que el MAS siempre obtiene más votación de lo que dicen las encuestas, de lo que han dicho las encuestas. ¿Por qué? Porque es muy difícil para las empresas encuestadoras alcanzar a todos esos territorios, generalmente campesinos, rurales, que desde una fuerte organización social generalmente votan en amplia mayoría a favor del MAS, ¿no? Lo mismo en comunidades migrantes como son la que tenemos en Buenos Aires, la que está en Sao Paulo, en el Brasil, que generalmente son muchas personas votando a favor del MAS y las encuestas que hemos visto hasta ahora no reflejan esas votaciones, no reflejan esas tendencias. Entonces, lo que estamos viendo en las encuestas, anoche salió la última de las encuestas, era una fotografía que, por supuesto, no toma en cuenta estos últimos días de campaña, donde se deciden muchas cosas, pero tampoco es una fotografía que muestre necesariamente el voto rural y el voto de los migrantes en el exterior. Muchísimas gracias, Claudia, por ayudarnos a comprender esta coyuntura, esta realidad, solamente a tan pocos días de este proceso electoral. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Muy buenas noches. Profesor, usted que es experto además en comunicación política, preguntarle lo siguiente, yéndonos un año atrás.
Previo al proceso electoral se intentó instalar la matriz que habría un fraude por parte del gobierno, por parte del MAS. Luego, en el proceso electoral, se instaló la matriz. Muy pocos días después, era normal que, por ejemplo, si la OEA hablaba en la madrugada, esos comunicados que sacaba justo donde cuando todos dormían, sacaban los comunicados diciendo que parecía todo muy extraño y que las cuentas no daban y que los votos rurales estaban mal. Todo esto que sucedió, que luego evidentemente se desmontó, pero se necesitaron meses para eso. Ahora bien, se instaló esa matriz de opinión. Hoy en día vemos estos resultados de las encuestas y no deja de uno de pensar si es que entonces la gente comprendió que estaban en un error, que habían sido manipulados mediáticamente, políticamente, o cuál es, digamos, esa lectura correcta que debería hacerse de una población que hoy en día, según todas estas encuestas, que por una u otra diferencia varían, pero realmente es muy poca, y teniendo en cuenta además que la mayoría de estas encuestas son contratadas por medios de comunicación opositores al MAS. Claro, es muy difícil, Tatiana, muy difícil porque, por ejemplo, aún hoy día, hasta los analistas no llegan a explicar muy bien qué fue lo que ocurrió hace un año cuando hubo el voto. Porque después del fraude, después del golpe de Estado, después de la salida de Evo, ha habido tal confusión, y en particular los medios dominantes, las categorías sociales dominantes, han difundido tal discurso, primero, como decíamos, un discurso de odio, un discurso también en el que han tratado de diabolizar, demonizar el gobierno de Evo Morales y en particular la última etapa. Hoy día muchas encuestas en Bolivia, evidentemente dirigidas por la prensa de oposición, le dan muy poca credibilidad al propio Evo Morales. Han conseguido arruinar en parte la reputación del presidente Morales, del que acabamos nosotros a decir en qué medida ha sido el mejor presidente del país. Por consiguiente, ha habido mucha confusión y la lectura no es fácil. Las propias fuerzas políticas, recordamos, en los días que siguieron a la elección, por ejemplo, la COB, la Central Obrera Boliviana, que siempre ha sido un pilar fundamental de la lucha por el progreso desde hace decenios, desde la Revolución del 52 en Bolivia, sin embargo no se movilizó, en parte criticaba también, porque hubo la confusión también sobre si había sobre el resultado del referéndum, que el referéndum no había sido positivo. Entonces, hasta las fuerzas progresistas vivieron en una gran confusión y la lectura no ha podido hacerse, pero de eso se han aprovechado las fuerzas más conservadoras y más retrógradas, que tienen como precisamente objetivo el crear un relato confuso para no decir digamos, la pura verdad, que es que la sanción a 10 años de excelente gobierno debe ser el mantenimiento de ese proyecto, con adaptaciones, evidentemente, porque el mundo no es el mismo, pero debería ser ese. Yo creo que esta confusión en este momento sirve en parte a la oposición, pero eso no está desarmando, como lo hemos visto, a las fuerzas de progreso, que están muy unidas. Sin y duda. Las imágenes que hemos visto en particular en Telesur de manifestaciones de apoyo son absolutamente impresionantes. Son kilómetros y kilómetros de masas populares apoyando a los candidatos del MAS. Eso no lo ha conseguido la oposición. Sí, no fue necesario que pasara mucho tiempo para que se abrieran los ojos, me refiero además a esa misma realidad cotidiana. Muy pocos días después del golpe de Estado se dieron dos masacres, la de Sacaba, la de Sencata. Hay un desastre económico, uno se pregunta incluso cómo en tan poco tiempo se logra quebrar a tal nivel un sistema económico de un país que era de los mejores posicionados de América Latina. Y desastre sanitario también. Desastre sanitario producto de la COVID-19, escándalos de corrupción. Por todo esto, ¿cree usted, profesor, que es lo que se necesitaba para tratar de entender por qué este resultado de las encuestas? Y es que con conciencia, sin conciencia, habrá luego que revisar en tiempo postelectoral si lo que hubo fue una equivocación producto de la manipulación política y mediática.
Yo creo que sí, en parte sí, porque la comunicación política hoy día en particular, que se apoya en técnicas diferentes, en las redes, en una manera diferente de construir un relato, ¿verdad? Hoy día la información no es la información, es el relato de la información. La verdad no es la verdad, es el relato de la verdad. Y el relato de la verdad, evidentemente, puede ser un relato hollywoodiense, o puede ser un relato dramático, o puede ser un relato de ficción, que tiene muy poco que ver con la verdad, aunque la verdad esté integrada en el relato. Entonces, son cosas muy sofisticadas, se ha conseguido llevar a cabo un trabajo muy fino en materia de manipulación, como no lo ha habido hasta ahora. Siempre ha existido la manipulación, desde hace más de un siglo, en materia de tecnología, digamos, electoral, pero hoy se ha afinado enormemente esas técnicas. La imposición de las narrativas, con mucho usando dinero. todas estas redes sociales y con mucho dinero. Se necesita mucho dinero. Laboratorios. Se necesita electrónica, informática, mucho dinero, redes, evidentemente, pero con eso se puede conseguir. De ahí que yo entiendo que una parte de la sociedad esté confusa. Lo que es interesante en lo que ha dicho Claudia, ¿verdad?, es que una vez más va a ser el voto rural el que va a decidir. Igual que el voto rural, cuando acabó por llegar, le dio la victoria hace un año a Evo Morales. Lo que pasa es que ya el golpe estaba en marcha antes de que llegase el golpe rural. Lo que debía ser una celebración fue otro motivo de angustia, precisamente en ese momento, cuando se supo que el presidente había ganado en primera vuelta. Claro, y hoy lo que está ocurriendo, según Claudia, que lo ha analizado muy bien, es que la noche electoral va a haber un resultado que no va a integrar dos elementos fundamentales y fundamentalmente favorables al MAS, que es la emigración popular, la migración obrera, trabajadora, que son centenares de miles de votantes, están en Argentina, o que pueden estar en Brasil, o que pueden estar en otros países, y por otra parte el voto rural, que llega de muy lejos por razones de infraestructura de comunicación, ¿verdad? Y ese voto puede ser decisivo, porque una cosa es tener 9,9 con respecto al segundo, que te lleva a la segunda vuelta, y otra cosa es 10,1, que te propulsa a la presidencia. Ellos van a hacer todo porque controlan el sistema para que sea más bien 9,9 y que algunos votos no lleguen. Exactamente, esa es la preocupación ahora con esta nueva medida que toma el Tribunal Supremo Electoral. Cuando vemos esta situación de Bolivia, ¿qué tanto se le asemeja a usted a lo que está pasando, profesor, en Ecuador, con la fórmula Arauz-Rabascal? No hay elecciones aún en Ecuador próximas, son en febrero del 2021, pero ya prácticamente hay contienda electoral, ya están los candidatos recorriendo ciudades, pero ¿qué tanto se le parece a usted la estrategia de la derecha en Ecuador? Ahí también la estrategia ha sido el no reconocer al candidato, digamos, Rafael Correa, evidentemente. Ha sido una especie de lo que se llama ahora el lawfare, es decir, el crear un juicio contra Rafael Correa. Ahí también estamos hablando del mejor presidente de la historia de Ecuador. Sabemos, tanto Bolivia como Ecuador habían conocido, antes de que fuesen elegidos Evo Morales y Rafael Correa respectivamente, habían conocido toda una serie de sucesiones de presidentes que habían sido derrocados por revueltas populares, por llevar a cabo políticas muy antipopulares, esencialmente neoliberales en la época de la mundialización. Y los dos habían tenido un éxito muy notable. Los resultados de Rafael Correa casi se pueden comparar con los de Bolivia. También transformó el país, lo modernizó, construyó infraestructuras de comunicación absolutamente impresionantes, creó una cultura del buen funcionario, se suprimió prácticamente la corrupción, hubo un desarrollo muy importante en un país que tiene una limitación económica muy fuerte, que es un país que tiene el dólar como moneda, que no se puede devaluar. Es decir, la soberanía nacional está limitada por el hecho de que no tiene una moneda sobre la que se puede jugar. Por ejemplo, cuando sus principales competentes en materia de exportación, porque exportan los mismos productos agrícolas, Colombia y Perú, que son sus vecinos, podían devaluar la moneda para permitir la mayor exportación de piña, de plátano, de otros productos, Ecuador no podía hacerlo. Sus productos, por definición, eran más caros a la exportación. A pesar de esa limitación,
Correa fue un brillantísimo presidente reconocido en el mundo entero, pero hoy está descartado, está impedido de volverse a presentar por decisiones con procesos arbitrarias. judiciales igual que el presidente Evo Morales. Igual que el presidente Evo Morales. Bueno, hay un equipo joven, menos conocido quizá en Ecuador, que es el equipo que va a las elecciones en Bolivia, donde ya dijimos que Arce es un poco el autor del milagro económico boliviano, no es el caso en Ecuador. Pero ahí también en Ecuador estamos viendo una removilización, aún queda tiempo, aún quedan más de 6 meses, por consiguiente hay una removilización que se está realizando y yo pienso que ahí en Ecuador también el peligro estará en qué tipo de manipulación, porque ahí también los medios, y eso que el presidente Correa los combatió, los medios que pertenecen a la oligarquía o al sistema bancario. Bueno, se creó una ley de medios que luego quebró el actual gobierno. El actual gobierno, absolutamente. Y Rafael Correa había sido muy estricto en eso, muy observador en esa cuestión. Había sido un presidente con un pensamiento mediático, diríamos, muy moderno, muy contemporáneo. Pero el nuevo poder, la traición de Lenín Moreno, el hecho de que Lenín Moreno haya entregado una parte de la soberanía económica al Fondo Monetario Internacional, que haya pasado de acuerdo con los banqueros nacionales, con la derecha tradicional, todo eso ha sido a la vez una enorme decepción. No pensábamos que Lenín Moreno, que había sido vicepresidente de Rafael Correa en su primer mandato, que Rafael Correa había designado porque pensaba que tenía, digamos, el apoyo popular para poder llevar a cabo a la vez una victoria y proseguir el programa de la Revolución Ciudadana. De la Revolución Ciudadana. Eso ha sido una gran decepción y una gran traición. Ahí están todos estos puntos concatenantes entre uno y otra situación, precisamente en este proceso electoral, aunque reiteramos será el próximo febrero cuando se den las elecciones presidenciales en Ecuador. Pero este año hay otros 2 procesos que sin duda marcan parte de la atención política y mediática y geopolítica. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre y las elecciones parlamentarias aquí en Venezuela. El gobierno ha dicho, vengan todos los acompañantes internacionales, sean ojos de todas partes del mundo, se reitera la invitación a la Unión Europea, pero vemos cómo, por ejemplo, en este caso específico, la Unión Europea se mantiene aliada a la misma postura del gobierno de Estados Unidos, profesor. Sin embargo, el gobierno y las autoridades electorales en Venezuela dicen, habrá elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, yo veo que el presidente Nicolás Maduro es fiel a la Constitución, es fiel, yo diría, a la Constitución bolivariana y fiel a la tradición bolivariana y chavista. El presidente Chávez siempre quiso hacer una revolución, digamos, corregida por el voto popular. Esta es una revolución democrática. En este país no hay un partido único, hay pluralidad de partidos. En este país hay debate permanente por cualquier decisión que se tome. Y siempre ha habido elecciones. En 20 años de revolución ha habido algo así como, Tatiana, 25, esta será la 25 o la 26 elección. O sea que ha habido más de una elección por año. Y nunca, ya sea Chávez, ya sea el presidente Maduro, se han negado a reconocer los resultados. Cuando el presidente Maduro perdió el referéndum, lo reconoció. Cuando el presidente Maduro perdió las precedentes elecciones legislativas, lo reconoció. Y hubo una Asamblea Nacional con mayoría de oposición, que evidentemente desgastaron, despilfarraron esa victoria. Porque el propio presidente, yo recuerdo, el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup, dijo muy pronto que el objetivo de esa asamblea era derrocar al presidente Maduro. Sí. Ese no es el objetivo de una asamblea. El objetivo de una asamblea es de hacer leyes y, bueno, pueden ser leyes favorables a la oposición, pero son leyes en las que hay que debatir. Esta oposición no tenía y no ha tenido más que una idea, es la de derrocar al presidente Maduro. Y lo ha hecho no solo en el debate político, sino mediante atentado contra el presidente, contra la vida del presidente el año pasado, atentado, bueno, desembarco de mercenarios este año y también movilización
de sus aliados en el exterior, con los bloqueos financiero, económico, militar prácticamente que hay contra Venezuela. Es un el 6 de diciembre, bloqueo multifacético. Multifacético, Sí. una guerra de nuevo cuño contra Venezuela, una guerra que se está inventando y que habrá que estudiar un día en los manuales de las academias militares, cómo se ha aquí hecho una guerra eléctrica, una guerra para evitar que se pueda refinar la gasolina, una guerra de la alimentación para evitar que la población, todo esto con la intención de que la población se subleve, que afortunadamente no ha ocurrido, y cuando llega la hora de la verdad, que es la elección, con un sistema electoral, Telesur lo difunde en permanencia, que es un sistema electoral que no se puede trucar, que no se puede hacer fraude, porque es un sistema electoral completamente informatizado. Bien, la oposición en ese momento dice que no quiere venir a estas elecciones. Pero parece, profesor, con todo esto que usted bien está reseñando, que nada resulta suficiente. Hay cada vez más perfeccionamiento del sistema electoral, hay una oposición que producto del diálogo de más de un año, que piensa totalmente distinto al gobierno, al Gran Palo Patriótico, al Partido Socialista, a cualquier partido o movimiento político que acompañe al gobierno que va al proceso de elecciones. De hecho, están los dos partidos tradicionales en Venezuela, ADECO y los que llaman aquí los copellanos. Los copellanos, que es la social cristiana. Pero están allí. Pero parece que nada resulta suficiente, porque ahora resulta que también estos opositores que van al proceso electoral, que asumen las riendas del juego democrático, también resulta que son sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Así que al final de cuentas nada resulta suficiente en Venezuela. Eso es, en realidad el presidente, digamos el gobierno venezolano, ha entrado en negociaciones y en discusiones con la oposición, ha hecho lo que podríamos llamar concesiones, se ha cambiado, porque era un pedido de la oposición, el Centro Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral se ha cambiado, ha habido modificaciones importantes y ahora la cuestión es sobre la fecha, ¿verdad? Y la fecha, el presidente lo ha explicado muy bien, la fecha no se puede cambiar, no porque no se quiera cambiar, yo pienso que se puede cambiar de un día o dos, pero eso no tiene sentido, porque hay un imperativo constitucional y es que los nuevos diputados, las nuevas diputadas electas deben juramentar el 5 de enero, hablo bajo tu control, ¿verdad? Sí, Dayana? Así es. El 5 de enero. Entonces, las elecciones son lo más tarde posible, el 6 de diciembre. Entonces, ¿cómo se pueden cambiar? ¿A dónde se van a cambiar? A marzo del año próximo, pero entonces no estamos respetando la Constitución. Si no se respeta la Constitución, ahí sí que podría haber reproches contra el gobierno. La Constitución es la regla del juego. Entonces, se agarran a cualquier pretexto y la lástima es que ha habido todas estas negociaciones, ha habido también una decisión también del gobierno en el hecho de que personas que estaban condenadas por violencia, de las guarimbas, etcétera, han podido... Por crímenes de odio, profesor. Por crímenes de odio, absolutamente. Y recordemos que había jóvenes que fueron quemados vivos por esos grupos. Por el color de la piel, por parecer chavistas. Por parecer chavistas. Y esas personas han podido salir en libertad mediante una amnistía que ha hecho el gobierno en pro a encontrar un acuerdo con la oposición para ir a elecciones abiertas, elecciones con observadores internacionales. El presidente ha llamado a cualquiera que venga a observar las elecciones y en particular a la Unión Europea. Y la Unión Europea, por el momento, aunque las negociaciones siguen, hemos visto hoy una declaración de la Unión Europea diciendo que el canciller, digamos, europeo, Josep Borrell, sigue mandatado para seguir las negociaciones con el gobierno venezolano, pero, digamos, queda cada día menos tiempo. Esas elecciones van a ser extremadamente importantes. El proyecto es no solo pacificar la vida política en Venezuela, como lo reclama el presidente Maduro desde el primer día que llegó al poder, el 14 de abril, cuando ganó las elecciones de 2013, pero también es un deseo de la sociedad en su conjunto, ¿verdad?
y sin embargo los adversarios de esta revolución solo quieren una cosa, es derrocarla, y derrocarla no por las urnas, sino por la violencia, como lo estamos viendo sucesivamente. Con todas estas acciones, como le dice el canciller de Venezuela, que de alguna manera lo grafica bastante bien, y es un bloqueo multiforme, ¿no?, de las distintas maneras, pero pese a todo eso, habrá elecciones el próximo 6 de diciembre, profesor, y aquí nos vamos a encontrar, ¿verdad? Absolutamente, yo quiero estar aquí. Aquí nos encontramos. En todo Muchas caso, gracias. Trataré de estar aquí para observar esas elecciones. Bienvenido siempre, muchas gracias, profesor. Muchas Un gracias, placer como Tatiana. siempre. Muchas gracias.